Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 45. Esta Haftará corresponde a la parashá Bat Ehanan, que significa y supliqué. Esta Haftará la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40. Recuerden que en hebreo Isaías se pronuncia Yesayahu y dice de la siguiente manera, versículo 1, Nahan, Nahan, que significa consolad, consolad. Es interesante que esta palabra consolar es muy diferente en la mentalidad hebrea que en la mentalidad de nosotros los occidentales. Para nosotros los occidentales, consolar es como cuando alguien está triste y alguien se acerca y le da palabras de consuelo para animarlo. Pero en la mentalidad hebrea, la palabra consolar significa volver al estado original. Lo vemos cuando en el libro de Génesis vemos que dice, y Dios se consoló cuando iba a destruir el mundo por medio del agua. La Biblia dice que Él se consoló. ¿Acaso Dios estaba triste y alguien lo tenía que consolar? La respuesta es no. Él se consoló porque sabía que el plan que Él tenía para la humanidad en el futuro se iba a cumplir con la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, consolar en la mentalidad hebrea es volver al estado original. Para que te quede más claro, es volver al estado en que estaba Adán y Eva antes de cometer lo que denominan el pecado original. Continuemos. Entonces dice, consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Elohim, Dios. Versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén. Dile a voces, se ha llenado su ejército, que es pagada su abón, su iniquidad, que ella habrá recibido el doble de la mano del Todopoderoso por todas sus transgresiones. Aquí en el versículo 2 vemos los dos tipos de pecados. Recuerde que son tres tipos de pecados los que aparecen en la Biblia. Generalmente la mayoría cree que pecados todos son iguales, no es lo mismo. Por ejemplo, eh, pegarle a la mamá o al papá, que es una transgresión, que por ejemplo, no darle al necesitado algo que significa dentro de los pecados del amor al prójimo. Una transgresión es mucho más grave. Después vienen las iniquidades y después lo que conocemos como pecado común y corriente. Y aquí está hablando de los dos más graves, que es Abón, que es la iniquidad, y el Pesha, que es la transgresión, o a veces en sus Biblias aparecen como rebeldía. Aquí estamos viendo cómo en el futuro todo va a volver al estado original, antes que Adán y Eva pecaran, porque aquí dice claramente, pagada es su iniquidad. ¿Cómo pagamos nosotros nuestra iniquidad? ¿Lo hacemos por nosotros mismos? La respuesta es no. En este momento era una profecía, pero en nuestra época ya se cumplió. En la cruz, el Rey de Reyes llevó en sí nuestras iniquidades y nuestras transgresiones, y ahí todas fueron pagadas. Esta profecía la cumplió el Rey de Reyes en la cruz. Versículo 3. Una voz proclama, despejen camino para el Todopoderoso, enderecen en el Arabá, que es un desierto alrededor del Mar Muerto, camino para nuestro Dios. Recuerde cuando Juan el Bautista lo dijo, estas palabras las encontramos en el Evangelio.
cuando Juan el Bautista dijo, vamos a despejar, vamos a enderezar el camino para nuestro Dios. Esto nos demuestra que el Rey de Reyes y Señor de Señores no es un segundón, no es un enviado, es Dios mismo hecho carne. Y sigue diciendo la Biblia de la siguiente manera. Todo valle sea alzado y bájese todo monte. Recuerde que bíblicamente los montes representan las diferentes religiones del mundo y las colinas las religiones pequeñas. Entonces hable, bájese todo monte y colina, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Versículo 5. Y será revelada la gloria de Yud-Heh-Vah-Heh. Esta profecía para ti y para mí ya se cumplió. ¿Cuándo se reveló la gloria del Todopoderoso? Cuando vino el Rey de Reyes y Señor de Señores por primera vez a este planeta. Y sigue diciendo, y toda carne juntamente la verán, porque la boca del Todopoderoso ha hablado. Voz que decía, ve y convoca. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Rúa, viento, de Yud-Heh-Vah-Heh sopló. Ahí aparece la palabra hebrea nashab, que significa soplar. Por ella, esto es figurativamente, el Rúa pasó a través de ella y se fue. A eso se refiere. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la Meinra de Elohim se levantará para siempre. Recuerden que esta palabra Meinra es en arameo y se refiere a la expresión corpórea del Todopoderoso. Aquí nos está hablando de la resurrección, cuando dice la expresión corpórea de Dios, Yakun, se levantará para siempre. Él se levantó al tercer día de entre los muertos para siempre. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Yehudá, vean aquí su Elohim, su Dios. He aquí, Adonai Hashem, el señorío y el juicio, vendrá con poder y su descendencia. Pero aquí más que descendencia, está hablando de la semilla. Se refiere al Mesías, su semilla gobernando por él. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí ya está citando la segunda venida del Rey de Reyes. Estas palabras las encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando el Rey de Reyes dice, "He aquí yo vengo pronto". Aunque ahí en griego no dice vengo pronto, es una pésima traducción. Ahí dice, "He aquí yo vengo en un tiempo definido por Dios". Y dice, y traeré mi paga conmigo. El que hizo lo bueno, le pagaré por lo bueno. Y el que hizo lo malo, se le pagará por lo malo que ha hecho. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne a los corderos de su ascendencia. Aquí vuelve a hablar de la palabra semilla. Y los lleva en su regazo. Con cuidado, conduce a las ovejas con crías. ¿Quién midió las aguas del mar con el hueco de su mano? Y midió la extensión de los cielos con su palmo. ¿Y quién incluyó en un shalish, que es una palabra hebrea para un tercio, el polvo de la tierra? ¿Y quién pesó en un pelesh, otra palabra hebrea,
que era donde se pesaban las grandes cosas. No sé si usted ha estado en el campo cuando recogen a veces el algodón o recogen el arroz y tienen unas básculas grandes para poder pesar esas grandes cantidades. Aquí esta palabra pelesh se refiere a esas básculas grandes. ¿Quién pesó en un pelesh las montañas en la balanza? ¿Quién sondeó el Ruam? Lamentablemente aquí esta palabra Rúa la han traducido mal como espíritu, no. Rúa habla de la mente, de los pensamientos del Creador. Entonces dice, ¿quién sondeó la Rúa, la mente de Dios? ¿O le aconsejó enseñándole? Aquí estas palabras también están citadas en el libro de Job, versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Lebanón, en su Biblia debe decir Líbano, pero el Lebanón también era una palabra que se refería al altar. Entonces, debemos pensar más en el altar. Ni el altar bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Recordemos que el altar era donde se hacían los sacrificios por el pecado del pueblo. Si ves que es mucho más fácil leer Lebanón como el altar que como el país del Líbano. Versículo 17. Tohu Efes, como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Con quién entonces pueden comparar a él? Y quiero hacer una pausa en esta palabra hebrea, él, porque en muchas Biblias la traducen como Dios, pero no es del todo correcta. La palabra hebrea, él, se refiere a la palabra poderoso. Sí se refiere a Dios, claro que sí, al Eterno, pero él traduce literalmente poderoso. Entonces dice, ¿con quién entonces pueden comparar al Todopoderoso? ¿Qué imagen le compondréis? Y es interesante que la Biblia nos dice qué imagen le vas a componer al Creador. Recuerda que no se le puede hacer imágenes, es un mandato, está en Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, que al Eterno no se le puede hacer imagen. Y aquí el versículo 18 nos lo está diciendo, o sea, ¿qué imagen le vas a componer? Porque recuerde que en la antigüedad todo el mundo a sus deidades le componía como una imagen y muchas deidades tenían formas de animales. Si vas a las deidades de Egipto, por ejemplo, había una deidad que se llamaba Ator y era una vaca, y así sucesivamente. Por eso es que cuando ellos salieron de Egipto, la primera deidad que se le vino a la cabeza fue hacer un becerro de oro, porque era lo que veían durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Ellos habían olvidado lo que Abraham, Isaac y Jacob les habían enseñado, que el Todopoderoso no se le puede hacer imagen, pero ellos en el tiempo en Egipto se les había olvidado todo esto. Egipto se les había metido en la cabeza y en el corazón. Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero les tiende el oro y le funde cadenas de plata. El mesucán, que es un tipo de árbol en Medio Oriente, es una ofrenda, madera que no se apolille,
Se busca un entendido sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y aquí Dios hace una pregunta. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca se lo han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Cuándo se fundó la tierra? Una buena pregunta, ¿cierto? Para no hacer la respuesta muy larga, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, en ese momento es que se habla de la fundación de la tierra. Ahí aparece la palabra eres. Recuerde que el Edén estaba sobre Adamá. En hebreo hay muchas palabras para que en español pareciera la misma palabra. Por ejemplo, tierra. La palabra tierra en español es una sola, pero en hebreo aparece eres y aparece la palabra Adamá. Y las dos están diciendo cosas diferentes, mientras que en español dice una sola cosa. Entonces, aquí aparece la palabra eres, ¿sí? Y eres fue cuando fueron expulsados del Edén y ahí empieza una nueva tierra. Recuerden que en ese momento a las rosas le salieron espinas, los animales ya fueron carnívoros, entonces volvió a ser una creación totalmente diferente a la inicial. Por eso se habla de la fundación del mundo. Recuerda, de ese mundo que se llama un mundo caído, en hebreo se dice Olam Hased. Olam Hased es para el mundo caído. Es interesante porque cuando nosotros estudiamos las palabras en hebreo, tienen no solamente profundidad, sino una enseñanza. Entonces, la tierra se fundó, o ese mundo es Olam Haseb, a raíz de la salida de Adán y Eva del Edén. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los potentados y a los que gobiernan la tierra hace como cosa tohu, vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y la tormenta los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me harás semejante o me compararás? Dice el Santo de Israel. Vuelve a hacer la misma pregunta por segunda vez. Y es importante cuando Dios pregunta por segunda vez. Cuando Dios dice las cosas dos veces es porque lo está dejando en firme. No podemos hacerle imagen al Todopoderoso. La misma escritura nos la enseña. Versículo 26. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Recuerda, su ejército son sus escogidos. A todos llama por sus nombres. O sea que el Todopoderoso conoce cómo te llamas tú. Te conoce perfectamente. Y ninguno se perderá. Es interesante porque estas palabras las repitió el Rey de Reyes cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahí está la palabra hebrea agudá. Y es lo que está citando aquí el texto, porque él dice, él saca y cuenta su ejército, o sea, el Todopoderoso nos conoce. Dice, a todos llama por su nombre, a ti y a mí nos conoce perfectamente. Y ninguno se perderá.
Y esta es una promesa muy hermosa, porque hoy el Todo por eso te está diciendo que a ti que te llamó, que te escogió, que te conoce por nombre, tú no te vas a perder, porque Él se subió a una cruz y no se bajó de ella por amor a ti y por amor a mí. Ninguno, recuerda estas palabras, te conoce por nombre y no te vas a perder. Amén. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén, aleluya. Versículo 27. ¿Por qué dirá Jacob? Ese es el reino del sur. Y hablará Israel, el reino del norte. Mi camino está escondido de Yud-Hei Baj-Hei, y de mi Elohim pasó mi juicio. No has sabido, no has escuchado que el Elohei Olam, esta expresión hebrea, Elohei Olam, significa el Dios de lo escondido. ¿Quién es el Dios de lo escondido? El Todopoderoso. Recuerda que ya lo hemos estudiado en clases anteriores, que en unas versiones dice, y Dios habita en el norte. No, Dios no habita en el norte. Ahí en hebreo dice Safón, que significa en el lugar escondido. Si Dios habita en el lugar escondido, por eso también se le llama Elohei Olam Yud-Hei Baj-Hei, el Dios de lo escondido, para que vayas haciendo la relación, las conexiones. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su sabiduría no hay quien la mida. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los siervos se fatigan y se cansan. Los escogidos flaquean y caen, claro, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen lo que en algunas Biblias hablan de las pruebas, pero recuerda que Dios no prueba a nadie. Así como el oro es sometido al fuego para refinarnos, el Todopoderoso nos refina. Entonces, más que hablar que Dios nos prueba, Dios nos está refinando. Y bueno, hay que reconocer que algunas refinaciones son muy duras, muy, muy duras. Entonces, aquí el versículo 30 dice que nosotros flaqueamos, claro. Una enfermedad grave, claro que nos hace flaquear. De pronto un familiar con una dificultad, no lo permita Dios, una cárcel o una enfermedad terminal. ¿Cómo no nos va a golpear? Claro que nos va a golpear. Y el todo por eso lo sabe. Por eso aquí dice que los escogidos flaquean y caen. Pero recuerda que poderoso es Dios para levantarnos. Y terminamos en el versículo 31 de esta hermosa Haftarah que dice así, pero los que, y ahí hay una palabra hebrea, kabat, que significa tener esperanza, pero los que tienen esperanza en Yud-Hei Baj-Hei tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una hermosa promesa. Esta Haftarah está llena de promesas y te las voy a resumir de la siguiente manera. El capítulo 40 inicia diciéndonos que nuestras iniquidades y nuestras transgresiones ya fueron pagadas.
Recuerda, pagadas en una cruz. Después nos habla de que sería revelada la gloria de Yud-Heh Vah-Heh. ¿Cuándo fue revelada? Cuando él se despojó de su majestad, se disminuyó y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, o sea, su primera venida. A eso se le llama la gloria revelada del Todopoderoso. Después, el Todopoderoso nos está diciendo, no me hagas forma, ¿qué me vas a comparar? No hay nada en la tierra con lo que me puedas comparar. No hagas imágenes. Ya fue pagada tu iniquidad, ya fue pagada tu transgresión. ¿Para qué vas a volver atrás? Y viene de las más hermosas promesas, bueno, lo digo para mí, que aparece en esta Haftarah, y es que Él nos conoce a cada uno de sus escogidos, nos llama por nuestros nombres y ninguno se perderá, ninguno de sus escogidos se perderá. Después, el Eterno reconoce que esos refinamientos que nos hace a veces son muy difíciles y muy duros y que nosotros flaqueamos y caemos. Pero junto con ese reconocimiento finaliza en el versículo 31 con una promesa espectacular, porque nos está diciendo que los que tenemos esperanza en el Eterno, en el Todopoderoso, Él nos va a dar nuevas fuerzas para levantarnos. Acuerda, flaqueamos y caemos, pero los que confiamos en Él, nos vamos a levantar. Acuérdate que Mashiach lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo que iba a ser un camino de rosas, que esto va a ser hermoso, que venga, haga una oración de fe y no le va a volver a pasar nada malo. No, Él lo dejó claro. En el mundo tendréis aflicciones, pero los que confiamos en Él nos vamos a levantar como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Qué haftará tan espectacular, tan hermosa, con promesas, pero sobre todo con unas palabras de aliento. Si de pronto tú hoy estás pasando por un momento difícil, vuélvelo a leer y verás que el Eterno reconoce que flaqueamos, pero asimismo Él nos fortalece. Que el Todopoderoso te bendiga grandemente.